Bueno, ahora veamos que terminamos, digamos, el algoritmo del método de Newton con restricción e igualdad, analizar la convergencia, digamos, o sea, perdón, lo que vimos en el video anterior era que este método coincide con el método de Newton con eliminación, con lo cual me resta decirles algún comentario, es que, bueno, si como ya analizamos el método de Newton la convergencia, digamos, se deduce la convergencia de uno si solo si el otro, ¿sí? Entonces, lo que va a valer es que el método va a converger, por ejemplo, cuando podemos aplicar las hipótesis de Newton a la función con eliminación, ¿sí? Por ejemplo, si la función fuera fuertemente convexa, o sea, strongly convex, entonces ahí ya está, digamos, podemos aplicar Newton en todo el espacio y en particular eliminando variables, o sea que ahí estamos. Pero en general va a valer con incluso menos condiciones. La condición técnica se las debo, la pueden ver en el libro de Boyd, digamos, esencialmente tenemos que pedir alguna condición que nos garantice que la matriz de Karush-Tucker sea, eh, digamos, sea mayor, sea, digamos, sea como definida positiva estrictamente por arriba de una constante, ¿sí? Entonces, para pedir eso, digamos, se pide que la norma 2 de esa matriz o de la inversa de esa matriz sea menor que una constante, ¿sí? Algo así. Con eso podemos probar la convergencia, digamos, del algoritmo con generalidad total. Pero bueno, nos alcanza a compensar el caso de la f fuertemente convexa, entonces ahí está todo bien. Entonces, quería contarles en este video una aplicación. Entonces, el problema, acá me comí una pausa. Entonces, el problema que habíamos visto la vez pasada del consumidor que tenía que analizar, digamos, teníamos una sucesión de sueldos, digamos, en el tiempo y teníamos que, digamos, maximizar nuestra utilidad, ¿sí? O sea, minimizar esta función en el tiempo, ¿sí? Entonces lo que podíamos hacer era ahorrar, digamos, había una tasa de interés que nos pagaban por el ahorro, ¿sí? Entonces las restricciones de igualdad eran estas, ¿sí? O sea, teníamos para cada tiempo que el consumo más el ahorro para el tiempo futuro tiene que ser igual a nuestro sueldo actual, digamos, nuestro ingreso actual, más 1 más R por el ahorro que trajimos del pasado, ¿sí? Y además que el ahorro inicial era cero y el ahorro final tiene que ser cero. O sea, no podemos hacer un esquema de Ponzi en el que nos vamos endeudando cada vez más y después le hacemos un pagadeos a la gente, nos quedamos endeudados cuando se acaba el tiempo. Eso no se puede. Bueno, entonces este problema lo podemos resolver con este método, en realidad con los dos métodos, y lo vamos a resolver con los dos, con el Projected Gradient Descent y con Newton. Entonces hay que escribir el sistema de la pinta A por X igual a B, ¿sí? Entonces vamos a escribir la variable I, ¿sí? Que va a ser C sub 0, A sub 1, C sub 1, A sub 2, C sub 2, A sub 3, etcétera, hasta A sub t, C sub t, A sub t más 1, ¿sí? O sea, termina ahí. O sea, fíjense que la C tenemos C sub 0 hasta C sub t y las A, el A sub 0 lo saqué, digamos, porque es 0, el A sub t más 1 lo dejé, podría haberlo sacado también, o sea, esto medio a elección, digamos, porque las dos variables ya son 0, entonces podría directamente eliminarlas. Pero para escribir las ecuaciones más lindas la dejé. O sea, me queda así. O sea, estas son las variables. ¿Sí? Y C sub 0 a sub 1, C sub 1 a sub 2, hasta C sub t a sub t más 1. ¿Sí? Esto me quedan dos t más 1 variables. ¿Sí? O sea, tenemos t más 1 de las C y t más 1 de las A. ¿Sí? Bueno, y el vector B
va a ser el W sub 0, W sub 1 hasta W sub t, o sea, todos los ingresos de cada periodo, y un 0 porque hay un periodo más, ¿sí? Y entonces la matriz A, o sea, el sistema va a ser A por I igual a B. No sé por qué puse I en lugar de X, porque no había ninguna X acá. Bueno. Creo que porque el problema que viene después. Entonces, el sistema lo podemos escribir de la siguiente pinta, así como la matriz, que es esta matrizota, ¿sí? 1, 1, si ya hacemos 1, 1 por el vector i, entonces nos queda c sub 0 más a sub 1, ¿sí? Y el vector b es w sub 0, o sea, c sub 0 más a sub 1 igual a w sub 0. Si se fijan, esto coincide con la ecuación porque, bueno, a sub 0 era 0, entonces no aparece. Después tenemos menos 1 más r, 1, 1, ¿sí? Entonces esto es a menos 1 más r por a sub 1, ¿sí? Más c sub 1 más a sub 2, ¿sí? O sea, las columnas se corresponden con las entradas de este vector, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a w sub 1, ¿sí? W sub 1 que está acá, ¿sí? Entonces, esa es la segunda ecuación, que es esta, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos todas las ecuaciones desde 0 hasta t, ¿sí? Y por último, la última ecuación, este 1 solito que aparece, es esta ecuación a sub t más 1 igual a 0, ¿sí? ¿Está bien? O sea, este sistema es este sistema, ¿sí? Con la salvedad de que sacamos a la variable a sub 0. Si no, podría haberla puesto y poner una fila más y poner 0. Bueno, entonces, bueno, observemos que se cumple la hipótesis de que la matriz de KT sea inversible para este problema. O sea, lo que necesitamos es, o sea, tenemos esta matriz A, ¿sí? Y lo que necesitamos es que, o sea, cuando hacemos en un punto factible del problema y hacemos el hessiano de la función, nos queda, digamos, que el núcleo del hessiano y el núcleo de A no se intersecan, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces la variable i es en 2t más 1 variables, la podemos pensar, digamos, como esto, ¿no? O sea, la escribimos en términos de i como f de i, que es beta a la t menos 1 por el logaritmo natural de 2 de i sub 2t menos 1, o sea, las entradas impares de la i, ¿sí? Porque solo depende de las variables c, que son las entradas impares, ¿sí? O sea, la 1, la 3, la 5, etc. Las pares son las a que no dependen, ¿sí? Bueno, entonces P, que es la matriz hessiana de la F, es una matriz diagonal, ¿sí? En las entradas con t par, o sea, t par vale 0, porque no depende de las variables a, ¿sí? Y en las entradas impares, que son las de la C, vale beta a la t menos 1 sobre i al cuadrado y sub 2t menos 1 al cuadrado, ¿sí? O sea, esto es c sub t al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, o c sub t menos 1, no sé, al cuadrado. Ok, entonces, digamos, si tenemos a alguien que está en el núcleo de la P, lo que tiene que valer es, como estas entradas en la diagonal son distintas de 0, tiene que valer que las entradas impares de este vector z tienen que ser 0. ¿Sí? O sea, porque es diagonal, ¿sí? Entonces, cuando hacen ese producto, lo que tiene que valer es que en todas las entradas impares de 0. O sea, y estas entradas impares son las del consumo. O sea, pensemos que z tiene las variables de consumo y de ahorro. Esto es lo que nos dice que consumo 0 en todos los periodos. Bueno, pero si z está en el núcleo de la matriz A, que es de esta matriz, digamos, entonces lo que tenemos es que, digamos, z1 más z2 es igual a 0, eso es la primera ecuación, ¿sí? Pero
Z1 es 0, con lo cual Z2 es 0, ¿sí? O sea que el primer ahorro es 0. Bueno, pero si Z2 es 0, Z3 es 0, porque en las impares siempre es 0, entonces Z4 es 0, ¿sí? O sea que el ahorro siguiente es 0. Y así sucesivamente, o sea, probamos que todos los ahorros son 0, ¿sí? O sea que Z es 0. ¿Está bien? O sea que el núcleo de la intersección es 0. O sea que está bien definido, digamos, o sea, se puede aplicar el método de Newton, digamos, a este problema. O sea, no hay problemas, digamos, de ese tipo. La matriz es inversible, ¿sí? Bueno, y bueno, entonces acá aplicamos el método de Newton. Necesitamos una solución inicial, digamos, para aplicar un guess inicial. Entonces lo que hice fue construir una especie de guess inicial. Si se acuerdan, este era nuestro W, al menos en el ejemplo que habíamos hecho antes, a mano, de la personita, acá ganaba como $1000 al mes, después 3000, después 5000, después 7000 al mes. Esto era anual. Y acá se jubilaba y empezaba a ganar cero. Entonces lo que hice fue, digamos, suponer que tiene el guess inicial va a ser, digamos, ahorro una fracción constante del sueldo, ¿sí? Va a ahorrar un 10% del sueldo que lo agarra y lo mete en la jubilación, como si fuera un sistema de capitalización en el que él decide ahorrar una cantidad constante siempre, ¿sí? Bueno, y después, bueno, después empieza a gastar los ahorros para mantener su nivel de vida. Al final, en el último periodo, hay un saltito para que, digamos, no se quede con nada, porque, o sea, la condición del final es que nos quedamos sin ahorros. O sea, esto siempre mejora, digamos, si yo me quedara sin gastarlos, tendría menos utilidad, o sea, tendría menos felicidad. Bueno, y este es el ahorro, digamos, si se ve, o sea que siempre vamos ahorrando una parte positiva hasta que nos jubilamos y ahí empezamos a gastar. Bueno, entonces si hacemos el método de gradientes proyectados, eh, el método converge bastante bien. O sea, ¿se acuerdan? Esto es cuando beta y 1 más r son, beta por 1 más r me da 1, ¿sí? O sea, son inversos. Y la solución óptima es con un valor constante que está por acá, 32.61 por ahí. Entonces, si se fijan en gradientes proyectados, es casi constante, aunque no es exactamente constante. Si se fijan, de este lado se ve visualmente que está un poquito más abajo que de este lado, ¿sí? O sea, es como que crece un cachitito. O sea, está bastante cerca de converger, pero no llega a converger tan bien, digamos, y además tarda un montón de pasos. Eh, Quizás si le hubiera puesto una restricción de un epsilon más fuerte, o sea, hubiera tenido una convergencia, pero con un montón de pasos más. O sea, esto pasaron 14.000 pasos, que ya es mucho, no queremos que tarde tanto. Eh, lo que puede estar pasando es que el problema está muy mal condicionado para el gradient descent, digamos. De hecho, el algoritmo, o sea, si se fijan, bueno, o sea, en Newton también va a haber convergencia buena, pero hay que hacer un cambio de variables. O sea, si se fijan, la matriz hessiana eh, es una diagonal con ceros y cosas no ceros, ¿sí? O sea, alternada entre ceros y entradas no nulas. Pero estas entradas no nulas son muy chiquititas, ¿sí? Porque tenemos un beta a la t con t que va hasta 80, eso me da como 0.002 o algo así. O sea, y después este i al cuadrado me arruina también porque si estamos en valores, fíjense, a valores del orden de 70 o 50 o 30, dividir por 30 al cuadrado es dividir por un número muy grande, con lo cual esto se hace casi cero, ¿sí? Con lo cual la matriz hessiana queda bastante cerca de ser, digamos, numéricamente cero, ¿sí?
Por eso hay que hacer un cambio de variables y estas variables, si uno las deja así, en Newton tiene problemas, digamos, le va a chillar el MATLAB y te va a decir la matriz es numéricamente, no tiene rango, no es inversible, digamos, o sea, está muy cerca de no ser inversible. Entonces lo que hacemos es hacer un cambio de variables. En realidad Newton es invariante por transformación lineal, pero no numéricamente. O sea, en aritmética exacta es lo mismo, pero en aritmética no exacta no es lo mismo. Entonces lo que hacemos es agarrar las variables y las normalizamos para que estén entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, dividimos por 100, por ejemplo, todas las variables. Entonces ahí sí Newton converge en 8 pasos. ¿Sí? Y ahí sí tenemos convergencia al óptimo bien, digamos. ¿Está bien? Bueno, pero estamos en un caso en el que, digamos, o sea, el caso complicado, digamos, en el que no, o sea, la matriz hessiana no es inversible, entonces hay que ver justo ahí que los núcleos no se intersecan y probablemente, digamos, no esté tan bien condicionado, digamos, para las hipótesis para aplicar, digamos, los teoremas de convergencia fuerte, ¿sí? Bueno, entonces esto se puede generalizar, o sea, generalizando un poquito lo que hicimos ahora, para aplicarse a una clase de problemas bastante grande, ¿sí? O sea, se puede generalizar a problemas de control óptimo, ¿sí? La única condición que necesitamos del control óptimo para resolverlo por estos métodos va a ser que la dinámica sea lineal, y si no es lineal, hay que linealizarla, digamos, haciendo una dinámica aproximada lineal. ¿Está bien? Y eso tiene aplicaciones a muchos problemas, mucho más que estos, digamos, problemas físicos. Eh, probablemente en el próximo ATP o en algún lugar vamos a hacer alguna aplicación de esto, que son bastante simpáticas, digamos, problemitas lindos. Por ejemplo, digamos, de encontrar el camino óptimo que une dos puntos con unas fuerzas, eso se puede plantear en este eh, ¿cómo se dice? Como este método, digamos. Entonces, el problema es el siguiente, digamos. Tenemos un problema de minimizar una función que va a ser una suma de funciones, phi de t, psi de t, donde la phi depende de la x sub t, y la psi sub t depende de la u sub t, ¿sí? Y la ecuación, la dinámica, va a estar dada por x sub t más 1 igual a sub t por x sub t más b sub t por u sub t, ¿sí? Para t igual a 0 hasta n menos 1. Bueno, entonces la variable x sub t, que va a ser una variable en RK en general, es una variable que se llama variable de estado, ¿sí? O sea, nos dice el estado en el que estoy a tiempo t, ¿sí? Y la variable u sub t, que va a estar en RL, o sea, va a tener L de entradas, de coordenadas, es lo que se llama la variable de control, ¿sí? Es como que la variable de control yo pienso que es la que yo muevo para elegir el siguiente estado, ¿sí? Y el estado después lo determina la variable de control, ¿sí? Bueno, y asumimos que el x sub 0 es un dato, ¿sí? O sea, empezamos con un x sub 0 dado, lo que queremos hacer es elegir los u sub t, porque si elegimos el u sub t ya tenemos el x sub 1, ¿sí? Y si elegimos ¿se entiende? O sea, como que las variables al final son las variables de control, digamos, ¿sí? O sea, las variables de estado, digamos, quedan determinadas en términos de la variable de control. Queremos, digamos, elegir la u sub t de forma tal que se minimice esta función de costo, ¿sí? O sea, minimizar todo este costo. Bueno, entonces las matrices estas, que podrían ser constantes o no, digamos, son de tamaño K por K y K por L, ¿sí? Pueden depender del tiempo o ser constantes. Y las phi y las psi vamos a asumir que son fuertemente convexas C2, digamos. O sea, podría ser un poquito más general, no necesito esto, pero es más técnico, ¿sí? Bueno, entonces,
vamos a escribir una variable i, digamos, como hicimos en el hicimos en el ejemplo anterior, que va a ser u sub 0, x sub 1, u sub 1, x sub 2, u sub 2, x sub 3, hasta u sub n menos 1, x sub n, ¿sí? Esta va a ser nuestra variable, y la f de i, que va a ser esta cosa, digamos, es nuestra función a minimizar, ¿sí? El caso anterior, el ejemplo anterior lo podemos escribir en este framework, digamos, esa es la palabra que estaba buscando. O sea, solo que, bueno, acá no hay una constante, pero si agarramos la constante esta w sub t y la metemos adentro de una variable, entonces se puede escribir, digamos, de esta forma, ¿sí? O sea, piénsenlo si quieren. Esto es una generalización del ejemplo anterior, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, dado que las funciones de variables separadas, o sea, acá podría haber sido un poco más general y escribir una g de xt y u sub t, una g sub t, ¿sí? Pero es mejor, o sea, es mejor los resultados que uno tiene para la separación, o sea, si uno pide separabilidad en x y en u, digamos, tenemos una matriz que es más diagonal, digamos, si no serían bloques cada vez más grandes, un bloque de tamaño del XU. O sea, entonces, como las funciones de variables separadas, se puede escribir en estas variables, el hessiano es una matriz diagonal en bloques. ¿Se acuerdan? En el caso anterior la matriz era diagonal, ¿sí? Con entradas ceros y distintos de ceros. Bueno, acá pasa lo mismo, solo que son bloques, porque las variables x y u no son de dimensión 1. Entonces se escribe como R0, S1, R1, S2, Rn-1, Sn, donde Rt es el hessiano de la phi de U, y acá me mandé una macana, me puse la psi en los dos casos. Este acá es un phi, este es un psi de U sub t, y este es phi de U sub phi de x sub t, ¿sí? Bueno, o sea, esto es la matriz hessiana, ¿sí? Que va a aparecer en el sistema de KKT. Y la matriz A, o sea, podemos juntar todo el sistema en una gran matriz A, ¿sí? Que la podemos escribir de la siguiente forma, ¿sí? Menos B sub 0 por identidad, menos, o sea, si se acuerdan la primera ecuación es A sub t, B sub t, ¿sí? A sub t por x sub t más B sub t por U sub t, igual a x sub t más 1, ¿sí? Y entonces las variables que eran U sub 0, x1, entonces la podemos escribir, digamos, como menos B0 por U sub 0 más x1 igual a algo, y ese algo tiene que ser a0 por x0. ¿Sí? Esa es la primera, la única que va a aparecer de este lado, porque el x0 es dato, digamos, no es una variable. Entonces, eso me da la primera ecuación. Después nos queda, digamos, menos a1 por x1 menos b1 por u sub 1 igual a x2. ¿Sí? O sea que x2 es a1 por x1 más b1 por x más b1 por u sub 1. Y así sucesivamente, estas son todas iguales. ¿Sí? Entonces este es el sistema de ecuaciones, digamos, que uno tiene que resolver. ¿Sí? O sea, es un sistema matricial enorme, porque estas son matrices, ¿sí? Pero es, digamos, bastante sparse, digamos. O sea, este sistema es diagonal en bloques. Piensen que los bloques son de tamaños chiquitos, o sea, K y L son tamaños chicos, y estos también son bloques de tamaños chicos, y el resto afuera es todo cero, ¿sí? Bueno, entonces la B es A sub 0 por X0 y todos los demás ceros traspuesta, y la restricción entonces la podemos escribir como A por I igual a B. Entonces este sistema, o sea, el sistema de KKT es enorme, ¿sí? O sea, es un sistema muy muy grande en general,
va a depender, digamos, del tamaño del n, o sea, la cantidad de pasos, pero se puede explotar fuertemente que es ralo, digamos, o sparse, digamos, o sea, se puede escribir como una matriz sparse e incluso con tamaños enormes se puede resolver de forma eficiente, ¿sí? O sea, de hecho, si uno hace, o sea, no haciendo métodos sparse de a lo bruto, digamos, no poniendo sparse de una se va a resolver de forma eficiente, sino que haciendo un complemento de Joule, digamos, eh, hay que calcular el complemento de Joule a mano del sistema y el complemento de Joule resulta tridiagonal, entonces se puede resolver haciendo complemento de Joule de cada bloquecito, digamos. Hay un método, digamos, después si lo vamos a implementar esto quizás valga la pena, aunque sea en tamaños grandes. En tamaños chicos quizás no es necesario, digamos, para matrices, si el sistema nos queda de tamaño 1000 por 1000, esto es demasiado laburo como para ponerse a hacerlo. Es más fácil resolver, digamos, y total eso tarda un segundo y si vamos a hacer Newton son pocos pasos. Pero para tamaños más grandes esto sí es muy importante porque si hacemos este método de resolverlo, digamos, recursivamente, digamos, el costo crece de forma lineal en n, ¿sí? O sea, ahí va a haber unas constantes que van a depender del k, del l, etcétera, pero es lineal en n, mientras que el método lineal es, digamos, del orden de n cubo, ¿sí? Entonces eso es mucho más costoso cuando n es grande, ¿sí? Si no, si estamos más o menos bien, no hace falta hacer todo eso, pero bueno, lo que importa es que esto se puede resolver y de forma eficiente, digamos, ¿sí? Incluso para n grandes, incluso para muchos pasos en el futuro, ¿sí? Bueno, la aplicación de esto, voy a pensar a ver qué ejemplito podemos hacer. O sea, ya hicimos uno, que es el anterior, este, pero podemos pensar a ver algún ejemplito que esté copado para que ustedes hagan de este framework general, digamos, de control óptimo con restricción lineal, ¿sí? Bueno, y eso supongo que quedará para el TP siguiente. Bueno,